tengan. Listo, perfecto. Bueno, pues el día de hoy como pues se denuncia, es más bien como de dudas y consultas sobre el trabajo de grado y pues tiene que ver más o menos con lo que ustedes deben entregar hacia final de semestre, ¿no? Entonces, primero yo quería que habláramos un poquito sobre el asunto de la tesis de maestría en general, luego de lo que es el anteproyecto y después, como tercer punto, ver un poco pues las dudas que puedan tener y demás. Entonces, como para ese proceso a mí me gustaría que si tuviéramos como un documento, entonces voy a abrir un Word que yo creo que nos sirve en este caso para ir trabajándolo. Porque aquí también pues está lo del tablero, pero en este caso creo que es más rápido simplemente tener un Word. Entonces, bueno, lo que primero quería comenzar es con lo siguiente. Yo creo que lo primero es eh, aclarar qué es eso de una tesis de maestría. Generalmente esta es la primera clase que yo tengo también con quienes yo sigo en tutoría de maestría, pero creo que también puede ser útil para ustedes. Y la primera gran pregunta es esta, porque uno se dice, bueno, entonces uno ya pasó por un pregrado, tal vez por una especialización, hizo el pregrado hace mucho, hizo el pregrado hace poco, acabó de terminar y ahora está haciendo un programa de maestría. Y entonces a uno le dicen, bueno, ¿qué es eso del trabajo de grado de maestría? Y yo creo que en este primer punto toca hablar un poco de esa condición híbrida de la maestría, porque es que la maestría es un programa, si ustedes se dan cuenta, extraño. Es un programa extraño porque digamos que tiene una condición de ser para el trabajo, pero también para la investigación, ¿no? Es decir, muchos podrían decir, bueno, ¿yo para qué quiero una maestría? Y esa es la gran pregunta acá. ¿Para qué quiero una maestría? ¿Cierto? Y uno podría decir, bueno, yo quiero una maestría simplemente porque pues, yo estoy trabajando en X o y necesito aprender ciertos tipos de habilidades para mi trabajo y a partir de eso cualificarme, ganar más en mi salario, de pronto poder tener un trabajo mayor, pero eso es lo que yo quiero. Pero por otro lado, podemos tener las personas que están haciendo una maestría porque quieren seguir la actividad académica y en ese caso la maestría es el paso intermedio entre el pregrado y el doctorado, ¿no? Y en ese caso la maestría es otra cosa. Entonces, en un lado es para el trabajo y yo hago un trabajo que requiera ese espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, si yo estoy pensando mi maestría como parte de la perfección de mi trabajo, ¿cierto? Igual y mucho más cuando, por ejemplo, decimos que esta es una maestría de profundización, entonces la tesis se convierte como un espacio específicamente en donde yo lo que tengo que hacer es dar cuenta de haber ganado ciertas actitudes y habilidades a lo largo de los 2 años. Y en ese sentido es un trabajo completamente cerrado, muy adecuado y muy específico a aquello que se quiere demostrar, ¿no? Es decir, en mis capacidades argumentativas, en mis capacidades propositivas, ¿cómo llego a eso? Pero por otro lado, si es como parte de un proyecto mayor de investigación, es decir, como dice parte de un proyecto de doctorado, yo quiero llegar al doctorado, en ese caso, la tesis es otra cosa. Y yo creo que ustedes tienen que tener muy en cuenta qué están pensando. Y en este caso, la tesis debe configurarse como el marco teórico
de discusión, eh, de un trabajo que viene a desarrollarse después. En ese sentido, esta condición híbrida de la tesis de maestría hace que no sea tan profunda, inventiva, novedosa como el trabajo doctoral. No es un trabajo doctoral, para eso está el doctorado. La tesis de maestría no tiene que serlo, ¿cierto? Y eso es muy importante, porque solamente si nosotros sabemos que podemos situar nuestros barcos bien y hasta dónde puede llegar, entonces estamos en buen nivel. Si no, vamos a desbordarnos y el trabajo no lo va a hacer. Pero, por el otro lado, debe cumplir con los requisitos necesarios de una persona que es capaz de dar cuenta de una temática desde su actualidad y sus problemáticas filosóficas. Sí, es decir, tenemos en cierta manera que lograr ese nivel, esa parte híbrida. ¿Listo? Esa parte híbrida de mi tesis está ahí, ¿no? Entonces, claro, yo a veces, y en ese sí, yo a veces, cuando yo tengo, por ejemplo, aquí sí podríamos compartir la pizarra. No, yo siento, y por eso yo les decía que si es la tesis un espacio híbrido, ¿verdad? Es como que, claro, la persona viene en el pregrado, ¿cierto? Y luego encuentra con el primer camino posgradual. El primer camino, por supuesto, es la especialización, que es de un solo tema, ¿verdad? Un solo tema, un solo año y un solo objetivo. Luego, el camino más amplio que sería la maestría, generalmente como la de nosotros de 2 años, en donde uy, ahí está Gretel ayudándome en el tablero, un tema, pero que ahí sí se avanza en profundidad. ¿Listo? Digamos que esa es la idea de la maestría. Y de aquí la maestría usted puede hacer eso, es decir, quiero quedarme ahí o usted puede decir, no, yo la quiero para un proyecto más fuerte que es el del doctorado de 4 a 3 años, ¿cierto? En donde yo ahí sí me sumerjo en la profundidad de las profundidades. Entonces, claro, ¿qué implica que, que este trabajito de acá sea de esa manera que les digo? Implica que tiene que cumplir con unos requisitos académicos importantes para que sea tan bueno al nivel del trabajo como tan bueno al nivel de la función doctoral. Sí, es decir, hay que cumplir unas condiciones que le permitan a usted, ya sea para mostrar que usted es muy bueno a nivel del trabajo y va a seguir en el trabajo muy bien, o para aliviarle las cargas en el futuro trabajo doctoral. ¿Listo? Entonces, ese era el primer punto. A mí me parece que lo primero y más importante ahí, y por eso es esa parte del trabajo híbrido, es que entendamos eso. ¿Listo? ¿Cómo es eso y cómo entra entonces en ese punto mi tesis? Y esa es una pregunta que ustedes ya de una vez se tienen que hacer antes de plantear todo. Es decir, yo estoy haciendo esta tesis porque yo quiero afiliarme bien a lo del trabajo o porque yo quiero posteriormente continuar con el doctorado, con una beca doctoral o lo que sea. ¿Listo? En este sentido, ya nos podemos ir a un segundo punto. Si ya tenemos claro para qué quiero esa maestría, que es nuestra primera pregunta, ¿cierto? Entonces, ahora sí podemos irnos a la segundo punto y es, ¿qué se requiere
para una tesis de maestría exitosa? Sí, es decir, ahora digamos, bueno, ¿qué es lo que estamos requiriendo para una tesis de maestría exitosa? Y yo creo que el 2.1 implica el partir de sus intereses y conocimientos. Por supuesto, esto no debe ser una camisa de fuerza. Y yo lo digo porque yo he sido fundamentalmente una persona que no se ha atenido al mismo campo. Es decir, yo conozco personas que han hecho trabajo de pregrado, trabajo de maestría, trabajo de doctorado, e incluso investigaciones postdoctorales en el mismo tema. Verbigracia, una amiga, San Agustín. Entonces trabajó San Agustín Confesiones en pregrado, San Agustín Civitas Dei en maestría, San Agustín Discursos con Cicerón en doctorado y está haciendo ahorita una experiencia postdoctoral en Agustín y el pensamiento femenino. ¿Ven? Entonces, claro, solo es Agustín. Y eso aligera mucho las cargas, en cierta manera, pues porque te da la posibilidad de que los conocimientos anteriores sirvan para construir lo que viene nuevo. Ahora, eso tampoco es que tenga que ser obligatorio, porque imagínese que uno cambia en la vida y puede ser que lo que uno trabajó en un momento ya quiera cambiarlo y hacer otra cosa. Yo en mi pregrado trabajé filosofía y literatura desde la fenomenología y la literatura desde un autor costeño, por ejemplo. En la maestría trabajé la antropología filosófica de un pensador alemán que era Odo Marquardt. En el doctorado trabajé otro pensador alemán que es Hans Blumenberg, aunque también medianamente antropología. Mi experiencia de postdoctoral fue sobre ciudadanías digitales, mi otra experiencia postdoctoral fue sobre bioética, entonces, pues por eso les digo, yo no soy la persona que podría ser esta de partir de sus intereses y conocimientos, pero sí les puedo dar fe que me ha tocado más duro que las personas que van como por un solo caminito y simplemente van encontrando nuevas rutas. Pero este sí es muy importante teniendo en cuenta la relación de lo que ustedes quieren lograr. Ahora, yo creo que además de eso se necesita una muy buena relación entre el tiempo que se tiene y los intereses que se pueden asumir. Eh, claro, y esto siempre pasa en todos los niveles de tesis, ¿no? Es decir, desde los chiquitos que llegan a pregrado, como en séptimo semestre, pues a uno le presentan el anteproyecto, y el anteproyecto es como el proyecto filosófico de la vida, ¿cierto? Y uno les dice, no, espere, porque eso es muy grande, ¿cierto? Una buena delimitación, ese es el sentido total, una buena delimitación es el 80% del éxito de una tesis. Voy a ser así de franca realmente. Sí, es decir, si ustedes tienen el 80% es eso, es decir, mm, ¿por qué? Porque si usted delimitó muy bien la cosa, teniendo en cuenta qué aspectos, teniendo en cuenta, número uno, su capacidad de trabajo. Vea, yo sé que yo trabajo tanto, yo sé que puedo cumplir y demás. Segundo, su conocimiento del tema, qué tanto yo sé de eso para poder yo avanzar de eso. Tercero, las fuentes que se tienen y lo novedoso del tema. Si es un tema absolutamente novedoso, lo más seguro es que tenga que usted abarcar mucho menos. Si es que yo voy a crearme todo, no, pues créese un pedacito. Si el tema no es tan novedoso y tiene muchas fuentes, pues ahí tiene entonces que ver cómo se las apaña en ese nivel, ¿no? Entonces hay que tener una buena capacidad, medir su tiempo, ¿no? Vea, es que yo sé que aunque yo no tengo tiempo, yo lo saco, pero otra persona puede decir, no, yo aunque tenga tiempo, no lo saco. Y eso es importante que tengan muy claro. Y esa es una, y yo a esto se los digo, mejor dicho, si alguno de ustedes quiere trabajar conmigo, volveremos a tener esta clase el otro semestre, yo se los digo
El éxito de una tesis de maestría parte fuertemente de también un autoconocimiento. ¿Sí? Y este autoconocimiento es de, venga, yo qué tanto tiempo tengo para trabajarle, porque desde ahí yo decido. Y en ese sentido, yo sé hasta cuándo puedo llevar mi delimitación, ¿vale? El conocimiento del tema, si yo no sé absolutamente nada y además elegí un autor que no encuentro nada y además ni siquiera manejo el idioma de ese autor, pues va a ser muy difícil. Traten de ver que si ustedes conocen muy poco del tema, avancen poco. Si ustedes conocen mucho del tema, no sean perezosos, avancen bastante, ¿no? Y esta cuestión de las fuentes que se tienen y lo novedoso del tema. ¿Por qué? Y ahorita vamos a este punto 2.3, que yo creo que es también muy importante. Claro, hay que partir de los intereses, claro, hay que tener el tiempo tener una relación entre el tiempo que se tiene y los intereses que se pueden asumir. Y además de eso, una pregunta, yo creo que ese es el otro punto, una pregunta que pueda conectar muy bien los, digámoslo de alguna manera, huecos del tema dentro del estado del arte y sus avances. Esto es muy importante. Por ejemplo, ustedes van a escuchar, yo también estoy más o menos de acuerdo con eso, que si usted está haciendo, si usted quiere utilizar la maestría porque quiere hacer el doctorado, la tesis de maestría piénsela como el estado del arte. Y sí, una tesis de maestría puede ser un estado del arte, un estado del arte muy bien hecho. ¿Y por qué? Porque yo creo que generalmente cuando ustedes, sus profesores, vayan a revisar una tesis de maestría, lo más importante es que ustedes sean sólidos en mostrar que existe un campo necesario de investigación y que ustedes pueden decir algo al respecto. Y yo creo que ahí es la diferencia fuerte entre la tesis de pregrado y la tesis de maestría, ¿vale? Y de hecho, si lo desarrollamos un poquito más, entre la tesis de pregrado, maestría y doctorado. Sí, digamos que en cierta manera la tesis, y podemos volver ahí a nuestro tablero en donde estábamos graficando, eh, digamos que en nuestro tablero acá, ¿cierto? Digamos que si uno tiene acá, ¿verdad? El pregrado, luego tiene la maestría, luego tiene el doctorado, todas comparten, todas tienen que compartir, es decir, está en todas. Espérenme a ver cómo funciona este. En todas ellas está el asunto de la pertinencia del tema. Es decir, tanto en la tesis de maestría como en la del doctorado, usted tiene que hablar de la pertinencia temática. Es decir, usted tiene que tener una justificación de por qué ese es un tema filosófico, filosófico esencial, ¿cierto? En las tres. Pero ¿qué es lo que va pasando? Que es diferente en una y en otra. Cuando uno está en el pregrado, lo único que tiene que mostrar es que existe ese tema. Ya, eso es. Si usted logró eso, logró la tesis de pregrado, ¿sí? Que existe, que existe ese tema. En cambio, en la maestría, como les decía, ya no puede quedarse con que existe, sino que tiene que mostrar los vacíos que usted puede ver y analizar sobre el tema. Y el doctorado, por supuesto, lo que hace es rellenar y proponer teorías sobre esos vacíos encontrados.
¿Listo? Entonces, claro, por eso, si esto suena como tonto, pero piénsenlo así, es decir, cuando uno está en el pregrado, le tiene que hacer la existencia de un tema, porque yo les digo, vea, a los de pregrado, vea, lo que usted tiene que mostrar es que eso es un problema filosófico. ¿Qué es? ¿Quién lo trabaja? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el autor? ¿Por qué se volvió importante? ¿Cierto? Y ya, ¿no? Entonces, con eso ya existe ese tema. Entonces, y por eso generalmente aquí cuando nosotros estamos en pregrados, ¿cierto? Entonces, se espera que el estudiante cumpla algo así como un autor, una obra, un concepto, y que al final de cuentas lo que uno quiere es que el estudiante dé cuenta del concepto de ese autor en la obra y su importancia. Si hace eso, tenemos una regia eh, tesis de pregrado. En el doctorado, para irnos por este lado, cuando ustedes lleguen por acá, entonces ahí sí ya lo que tenemos es un campo abierto y una teoría por probar, ¿cierto? Y entonces, claro, ahí podemos quedarnos un autor, una obra, un concepto, pero ahora sí lo que el doctorando tiene que hacer, por supuesto, es probar la importancia de una visión teórica para comprender el fenómeno que esté trabajando, ¿cierto? Y entonces, por eso les digo, la tesis de maestría parece un intermedio, ¿cierto? Porque es que entre decir que existe el problema y rellenarlo con algo, es muy poquito el tiempo, el de pregrado no tiene las condiciones, el del doctorado tiene ya que hacerlo, entonces ahí es el trabajo del máster. ¿Quién es el sujeto de la maestría? El sujeto que conoce el campo del tema y es capaz de mostrar su importancia, los vacíos que puede tener y lograr ubicarse entre ellos. Eso es, ¿no? Es decir, conoce el campo, ¿cierto? Y es capaz de mostrar su importancia y además de eso puede tener y lograr ubicarse entre ellos, ¿vale? Por eso es que, por ejemplo, uno diría, claro, si usted hace este proceso, pues usted puede tener el pregrado en 4 años, la maestría en 2 años y el doctorado en 3 años para en un periodo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, pues usted ha cumplido ese proceso. ¿Listo? Entonces, volviendo a nuestro documento de aquí, que no es en el que estamos graficando. En ese sentido, por eso, claro, una pregunta que se pueda conectar muy bien los huecos del tema dentro del estado del arte y sus avances, y por eso los sólidos mostrar que existe un campo necesario de investigación y que ustedes pueden decir algo al respecto, entender las fuentes y marco teórico actual de lo que está trabajando, y finalmente lograr una situación, perspectiva dentro de ese campo. ¿Listo? Eso es decir, que se requiere partir de los intereses, una relación entre el tiempo que se tiene y los intereses, y una pregunta que pueda conectar muy bien los huecos del tema dentro del estado del arte y sus avances. Yo creo que con que uno logre estas tres cosas, puede tener una tesis exitosa, una tesis que pueda funcionar. Mm, no sé si ustedes de casualidad eh, este, tienen alguna inquietud al respecto o comentario. Profe, Dime.
se me genera una curiosidad, o sea, pues en mi caso no creo que suceda sin pasar de prepotente, pero por ejemplo, ¿no sería más como un desafío agregado a aquellos que no tienen el bagaje del pregrado? Ujú. Espérame porque me quedé, no entendí bien la pregunta. O sea, por ejemplo, en el caso eh, de Joaquín, ¿sí? Él, él pues me confesaba que en su pregrado de Derecho no realizó una tesis, ¿sí? Sino era más una judicatura, algo práctico. Como, o sea, sería pues más el desafío por el hecho de tal vez considerar que se debe saltar el escalón de la tesis de pregrado. Ah, bueno, espérame porque me estás ahí. No, lo que yo les decía ahí es cómo entender que una tesis de maestría no es una tesis de pregrado y eso sí no hay nada que hacer porque pues te va a dar un título de maestría. ¿Cierto? Ahora, no quiere decir que tengas que pasar por una tesis de pregrado para hacer una tesis de maestría. Como tampoco querría decir que tienes que la tesis de maestría ya te implica el pasar al doctorado. No, cuando yo les decía esto era como para que entendieran las cercanías o diferencias entre tesis de pregrado, tesis de maestría y tesis de doctorado. Pero antes hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Para qué quiere una maestría? En el caso de Joaquín o en el caso de personas que vienen de otras áreas, muchas veces están en unos intereses diferentes al de hacer un doctorado. Y en ese sentido, esto simplemente implica este punto que ya habíamos hablado acá, ¿no? Dar cuenta de haber ganado ciertas actitudes y habilidades a lo largo de los 2 años, ¿cierto? Eso es lo que este tipo de personas que digamos que lo tienen por un interés personal, que lo quieren por una cuestión laboral, que lo quieren por X o Y razón, están pensando. Y otra cosa muy diferente es quien está haciendo el doctorado. Y la maestría siempre ha tenido en cuenta esa diferencia. ¿Sí? No, ¿por qué? Pues porque la maestría es una condición híbrida. ¿Sí? Y en esa condición híbrida se mueve. Y tenemos personas que vienen de un pregrado en filosofía y personas que vienen de otros tipos de pregrado. Entonces, con lo que te decía en este punto, era simplemente que evidentemente sí no es lo mismo la tesis de pregrado que la tesis de maestría. Eso sí, pero no implica que todos tengamos que pasar por tesis de maestría, sino que puede en ese dado caso estar en el punto de que pues hay que lograr esa perfección del trabajo. ¿Listo? Y pues hemos tenido trabajos muy exitosos en niveles muy diferentes, yo creo. ¿No? Es decir, estudiantes que han hecho la tesis de maestría dentro de su proyecto doctoral o personas que pues han hecho su tesis de maestría dentro de un proyecto personal de vida muy diferente, como por ejemplo el estudiante que ahorita se gradúa, que pues ya está sobre sus 70 y que pues hizo una maestría en filosofía porque tiene sus propios intereses. ¿Cierto? Entonces, eso sí es muy importante, pero igual, sea cual sea, usted tiene que partir de sus intereses y conocimientos. Y ahí está, yo tengo un pregrado en filosofía o no. Ah, pues esa es la pregunta por mis conocimientos, pero yo quiero, pues esos son mis intereses. ¿Qué intereses tengo? ¿Qué quiero hacer? ¿Cierto? Tienes que ver el tiempo que tienes y los intereses que se pueden asumir, es decir, reduce, si, y por eso su capacidad de trabajo, su conocimiento del tema y las fuentes que se tienen, ahí es el centro, es decir, y por eso les decía, es un proceso fuerte de autoconocimiento. Yo qué sé, qué puedo hacer y hasta dónde puedo llegar, ¿no? Es decir, hasta dónde estoy. ¿Listo? Y bueno, una pregunta que pueda conectar muy bien los huecos del tema dentro del estado del arte y sus avances, eso sí es parte de lo que tienen que hacer, es decir, todos más o menos tienen que buscar un tema y tratar de abrirlo y manejarlo dentro de lo que está ahí. Bien. Después de mirar eso de que es una tesis de maestría y que, bueno, y una tesis exitosa al final de cuentas, y eso ustedes lo conocen porque es ese gran dicho, 21223 2.4, una tesis que se elabora en el tiempo adecuado y lleva o es conducente a grado.
A mí esto me parece muy importante porque hay que dejar de pensar la tesis como el gran trabajo de la vida o como el documento más difícil o como un sobreesfuerzo. No, hay que elaborarlo en un tiempo adecuado. Pensémonos ustedes un año, ¿cierto? Y que es conducente a grado, es decir, es un requisito más dentro de los otros requisitos. Ustedes tienen aquí una ventaja, acuérdense que simplemente se tiene el aprobado y no aprobado. Entonces, pues digamos que hay un margen muy grande de un trabajo que sea regular, pero pues logra el aprobado y ustedes luego se van con un aprobado, ¿no? Entonces da lo mismo que fueron 3,5, un 4,5, pues porque simplemente es aprobado o no aprobado. Y lo que sí, generalmente, pues los trabajos que sean muy buenos y cumplan con los tiempos, pues tienen la posibilidad de lo meritorio. ¿No? Las tesis meritorias, que hemos tenido varios trabajos meritorios, que pues por su capacidad, por su excelencia y además porque cumple con los tiempos, lo logran, ¿no? Entonces, aprobado, no aprobado y meritoria en estos casos, ¿no? Entonces, fíjense que el aprobado es, Karen, te escucho. Profe, o sea que en este caso no es como en el pregrado que se da como tal una nota, sino No. simplemente se da el aprobado o el no aprobado. Exactamente, Karen. En la Entonces, maestría es aprobado o no aprobado. y entonces, no sé, como estudiante, ¿cómo podría saber qué tan buena fue la tesis? O sea, de acuerdo a los comentarios. Ah, sí, claro, tú recibes todos los comentarios y toda la evaluación, pero la tesis como tal es evaluación cualitativa, es decir, solamente aprobada y no aprobada. Ujú. Y Pues, ya si el trabajo es muy bueno y se cumple con los otros requisitos que son los del tiempo, pues se pide que sea tesis meritoria. vale, profe, gracias. Ujú. Listo. Entonces, eso para lo que es una tesis. Ah, bueno, y un punto que también valdría la pena pensar es el siguiente y es el asunto de el director de tesis, ¿no? Es decir, buscar una persona con la que se encuentre cierto tipo de afinidad, ¿cierto? Para el trabajo de grado. En, en el caso de nosotros, pues el director de tesis no es tan importante. En caso de doctorado, sí es esencial, ¿no? Es decir, cuando ustedes van a hacer un doctorado, el que tengan ustedes un director de tesis con el que ustedes tengan una buena relación es muy, 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 muy importante, porque si no hay una buena relación, ustedes se pueden terminar el doctorado, no terminarlo, no pasó nada y demás. Entonces, en este punto yo sí quiero serles muy clara. Nosotros ya hemos tenido un poco esta conversación en algún momento, en una anterior clase. Ustedes ya más o menos conocen a los profesores, saben más o menos cómo cada uno de las personas que trabajamos en la maestría somos. Entonces, y ustedes saben cómo ustedes son. Entonces, mm, vayan buscando. Ya debería de ser hora, ya estamos a septiembre, ya debería de ser hora que más o menos vayan escribiéndoles a esas, pueden no tener que casarse ya con una persona, en este momento pueden estar pensando en dos, tres, si quieren, escríbanle a todo el mundo, pero sí ir pensando con quién quieren trabajar, con quién sienten este tipo de afinidades. Mm, como comentario específico, yo creo que a veces sí es importante, muy importante el que haya, que la persona sepa del tema y que sea un experto, pero a veces también importa mucho que usted encuentre cierta, digámoslo de alguna manera, armonía de la forma en que puede trabajar con esta persona. ¿Sí? Es decir, usted piénsese algo así, no, yo quiero a alguien que nunca me ponga reuniones y que no me moleste nunca jamás en la vida y que yo le pueda entregar
capítulo 1 cuando lo termine, capítulo 2 cuando lo termine, capítulo 3 cuando lo termine y ya. Entonces, luego de que ustedes piensan eso, dicen, bueno, ¿qué profesor más o menos de lo que yo sé es más o menos así? Entonces, ustedes dicen, bueno, como esta persona y además más o menos sabe del tema, entonces lo eligen. ¿Vale? Por otro lado, dicen, no, yo no soy una persona que a mí me funcionan reuniones cada 15 días, reuniones semanales. Yo tengo que estar viendo al profesor o la profesora y necesito que me esté revisando los documentos y necesito retroalimentación continua. Entonces, bueno, ¿qué profesor o profesora puede servirle más al respecto? No, entonces piénseselo un poquito también así, obviamente temáticamente, porque por supuesto, si llegas con un tema absolutamente diferente, pues de pronto es difícil, pero piénsese de lo que ustedes han visto, cómo van las cosas. ¿Ustedes ya han revisado ese punto, ya han escrito, ya saben más o menos cómo va? Sí, señora. ¿Ya hablaste con el profesor o profesora? Sí, profe, Perfecto. ¿Con quién vas a trabajar? con el profesor Alonso. Con Alonso, bien. Ujú. Bien. Las otras personas todavía lo están pensando. Hugo, ¿qué ha pensado? Hugo, bueno, con el problema que hubo que no se podía el que quería, ¿ha pensado un poquito más al respecto? Sí, profe, estoy considerando al profesor Maldonado o al profesor Dairo. Sí, entonces, pues ya al profesor Maldonado le comenté, él dijo que sí, pero pues todavía no hay nada asegurado. Ujú. No, no, igual todavía están en tiempo, revisen, están en sus tiempos, vayan pensando con quién. Pero su merced se va a ir hacia analítica con Dairon. No, profe, él tiene una parte de filosofía de la parte de la tecnociencia y la cuestión de como las perspectivas, eh, o sea, como las teorías tecnológicas negativas y, bueno, optimistas y pesimistas. Ah, el Sí, y tecnooptimismo, tecnopesimismo. Ujú, sí, entonces eso también me ayudaría mucho ver, digamos, por ejemplo, el caso de Han, sí, porque, claro, o sea, para mí esa clase, por ejemplo, fue algo que me iluminó porque pues se suele ver a Byung-Chul Han y pues tal vez eso sea lo que también simpatiza la lectura, si es que él tiene como un arraigo muy pesimista, ¿sí? ujú. Y pues todo lo que pues él había manifestado en esa clase también ha sido como un motivo pues para decirle si podía ser director de mi tesis. Bien, exacto. Entonces, eso es muy importante que vayan revisando ese tipo de cosas, con quién pueden ir pensando, listo. Entonces, yo creo que yo es lo que siento que se requiere para eso de una tesis de maestría exitosa, ¿no? Y bueno, y yo diría, mandámosle otro 2.6 también, tener un un buen esquema del trabajo. Es decir, más o menos tener claramente como cuál sería el esquema del trabajo, ¿no? Que ya sea, es decir, írselo pensando, tiene cuántos capítulos, ¿cierto? Ahí entonces, para cumplir eso, cuántos capítulos, ¿verdad? Cada capítulo, cuántos apartados, ¿verdad? Cuántas partes más o menos tiene que tener el trabajo, ¿cierto? Es decir, ese tipo de cosas es muy importante irlas pensando porque luego eso te da más o menos el cierre, ¿no? Entonces, si queremos hacer un tema,
Generalmente uno piensa, bueno, ¿cuántos capítulos más? Esto es chistoso porque esto va cambiando, eso no se preocupen, eso cambia. Yo lo he visto que cambia en pregrado, yo lo he visto que cambia en maestría, yo he visto que cambia en doctorado, ¿vale? Eso cambia, pero es bueno tenerlo más o menos presente. ¿En qué sentido es que cambia? Pues porque uno arranca como pensando que va a lograr todo, ¿cierto? Y luego se da cuenta que el primer capítulo, por ejemplo, era muy grande y eran realmente 2 capítulos, ¿cierto? Y que el segundo tal vez ya es el capítulo conclusivo y se le quedó un pedacito que de pronto nunca llegó. Entonces, ese tipo de cosas pasan, ¿sí? Entonces no hay problema, pero hay que sí saber más o menos, bueno, en mi capítulo de apertura, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? En mi capítulo de desarrollo, ¿qué voy a hacer? Y en mi capítulo final, ¿qué voy a hacer? Y entonces vamos a ese, bueno, esto sería como para otro tema, esto yo lo trabajo simplemente ya con quienes dirijo yo en la tesis de grado, porque a mí me gustan tesis muy organizadas. Esto no, esto es más de lo que yo trabajo con mis estudiantes, pero yo siento que en ese sentido, la organización del documento es esencial, ¿no? Es decir, ese documento final como con qué es una introducción. Ay, yo los he visto a ustedes haciendo, por ejemplo, las introducciones desde el principio y no es posible. Yo les digo a quienes dirijo, no, no es posible hacer la introducción al principio, pues porque uno no puede introducir a quien no conoce. Y solamente uno conoce a ese sujeto que es su tesis, ese hijo suyo académico hasta que lo termina, ¿cierto? Entonces, esa introducción es lo último que se hace, ¿verdad? Eh, los capítulos. Esto no me lo crean tanto, esto es lo que yo siento que vale la pena hacer y que pues me les ha funcionado a mis estudiantes, pero otros profesores pueden tener una idea completamente diferente, ¿listo? Me parece que importa un capítulo de apertura en donde se muestra el problema, ¿cierto? Y ya, es decir, usted en ese primer capítulo muestra el problema, ¿vale? Un capítulos de desarrollo, ahí dependerá cuánto, en donde desarrolla soluciones al problema o describe lo que el autor dice sobre ese problema. Capítulo de cierre, el más propositivo sobre qué era en verdad lo que quería decir del tema. Que es generalmente ustedes tienen el capítulo de cierre como desde ya, yo quiero decir que esta cosa está acá, ¿no? Entonces es muy chistoso porque eso va a ir hasta el final y es ese último más propositivo y por supuesto ya finalmente 3.3 que es una buena conclusión, ¿no? Que no es un resumen, no es un nuevo trabajo, ¿cierto? Sino cómo ahí funciona entre unos aspectos y otros, ¿listo? Entonces, pero eso, como les digo, digamos que no es parte de lo que yo venía a hablarles en esta ahorita, sino que pues ya que salió, lo retomaba acá por si a alguno le sirve. Y ahora sí entremos a lo que ustedes tienen que entregar este semestre. ¿Listo? Ustedes en el manual que tienen, en lo que es la página, ven que ver esta página que es, que yo lo tengo por acá. En la página, bueno, esto es como la página 37. En la página 37 es en donde ustedes encuentran el asunto sobre qué tienen que hacer en el segundo semestre, ¿verdad? No se los voy a compartir, pero pues ustedes tienen ese manual de estudiantes, pueden irse a esa página 37, ahí es en donde está y ahí es en donde aparece
cuáles son los ítems que debe contener, ¿no? Eso de el título de la propuesta, la hipótesis, palabras claves, justificación, planteamiento del problema, objetivos, estructura de la propuesta, metodología y cronograma, ¿cierto? Entonces, título, ¿verdad? Hipótesis, palabras clave, justificación, planteamiento del problema, mm, objetivos, general y específico, estructura de la propuesta, metodología y cronograma, ¿no? Y finalmente, bibliografía. Bien, ¿alguno de ustedes, yo revisé los anteproyectos de todos, les hice algunos tipos de comentarios y aquí más que yo hablarles de ello, como se llama esta sesión, bueno, no, porque esto ya empezaríamos con nueva numeración. Como ya habíamos hablado y como se titula esta sesión, es más bien dudas y quisiera ahí preguntarles como si quisieran que retomáramos alguno de estos puntos y habláramos algo al respecto, cómo se ha sentido, qué dudas tienen y demás. Profe, Uy. yo tengo dudas con la hipótesis, Ajá. porque la verdad no sabía cómo redactarla y en los comentarios de la redacción se ponía que era muy extensa y que generalmente es un solo párrafo. Sí. Entonces, pues sí tenía dudas con eso porque en pregrado no se hizo ningún acercamiento a la formulación de la hipótesis. Ujú, sí, podemos un poquito leer lo que les dice el mismo manual, que me parece que no está mal. El manual en la página 42 les dice, ¿no? Por hipótesis se entiende las intuiciones filosóficas de las cuales se parte en la investigación. Si bien es cierto que todo proyecto de investigación filosófica parte de una pregunta, no es menos cierto que la investigación inicia con una idea o precomprensiones más o menos definidas, las cuales se pondrán a prueba a lo largo de la investigación. Ponerlas a prueba quiere decir aclararlas, confirmarlas, justificarlas, desarrollarlas o refutarlas. Si tú quieres, lo más, bueno, y sinceramente, ay, espérame, porque acá yo creo que planteamiento. Aquí hay una cosa y es que yo creo que el planteamiento del problema, si yo tuviera que hablar esto tendría que estar, la hipótesis, si ustedes quieren pensarlo, la hipótesis debería de estar acá. ¿Listo? No debería de pensar título, palabras claves, justificación, planteamiento del problema, hipótesis, así es mejor. Sinceramente, esta es la forma general. Planteamiento del problema termina generalmente con una pregunta, ¿cierto? Y si tú quieres, piensas la hipótesis tal como te dice ese mismo texto, es como las ideas centrales que se tienen como como intuición, como muy bien dice el documento, y se van a probar. No debe ser muy largo, porque generalmente esas intuiciones de hecho son muy cortas, son casi una tesis. Piensa la hipótesis se convierte en tesis después de que tú terminaste el trabajo, ¿cierto? Porque ya la comprobaste o no la comprobaste. Entonces, para que una hipótesis esté bien puestecita, yo diría que entonces lo primero tiene que ser una afirmación con sentido completo, ¿vale? Es decir, algo que se puede afirmar o negar con el trabajo. No puede ser lo mismo que el tema, ¿cierto? Sino que tiene que ser una afirmación real. Digamos que, venga, yo que tengo por acá, digamos que vamos a hacer una hipótesis sobre la tragedia griega, ¿no? Entonces, digamos que yo voy a trabajar
la tragedia griega. Entonces, mi hipótesis, por supuesto, podría ser la tragedia griega permite una educación sentimental y democrática en la actualidad a partir del manejo de la catarsis. ¿Sí? Entonces, claro, pero uno dice, uy, pero eso está como muy chiquito, podríamos volverla un poquito mejor. Entonces, claro, uno podría hacerlo mejor. Entonces, digamos que para que mi hipótesis sea un poquito más específica, puedo especificar y contener a partir de los mismos límites que he puesto a mi investigación. Entonces, digamos que la tragedia griega, yo no voy a trabajar toda la tragedia griega, sino específicamente de Sófocles. Permite una educación sentimental en la actualidad a partir del manejo de la catarsis y no va a trabajar la catarsis desde cualquier lado, sino desde una perspectiva aristotélica. ¿Cierto? Ah, vea entonces que Valentina ya la tenemos un poquito más cuadrada, pero yo sigo pensando, bueno, ¿y eso como para qué? No haría falta decir como para qué quiero hacer eso. Ah, bueno, entonces pongámosle el 5.3. La hipótesis debe mostrar para qué vale la pena ese trabajo o su necesidad teórica, ¿cierto? Entonces yo diga, ah, bueno, la tragedia griega de Sófocles permite una educación sentimental y democrática en la actualidad a partir del manejo de la catarsis desde una perspectiva aristotélica, lo que permite, perdóname la de redacción acá, pero entonces en ese sentido, formar desde la lectura de la tragedia en la juventud nos llevaría a ver la relación entre filosofía y literatura, digamos. Ahí estoy ya empezando a inventar un poquito. ¿Listo? Pero entonces mira que ya tendríamos la afirmación, los límites y el para qué vale la pena. Si quieres aún irte un poquito mejor, te puedes ir al método. ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? La tragedia griega de Sófocles permite, en este sentido, entre filosofía y literatura, esto se demostrará a partir de un trabajo hermenéutico de las obras en comparación con los principios. Bueno, mira qué perspectiva de Nussbaum podría servirnos más acá. Con los principios democráticos de igualdad, fraternidad y libertad. Listo, ¿ves? Y entonces ahí ya tendríamos una hipótesis bastante completa y sería lo que más o menos quieres probar en la tesis. No sé, Valentina, si te sirva más o menos así el ejemplo. Sí, profe, con los pasos, sí. Listo, listo, listo. Gracias. Ujú. Juliana, Sí, hola, profe, buenas noches. Profe, una cosa, yo no he recibido correcciones ni comentarios de la propuesta. Juliana, vuélvemela a mandar. Ok, Mándamela pero a ¿a mí. su correo o al de Sí, maestría? no, mándamela a mí directamente. Yo tengo ahí por ahí Ok, a Karen que no he alcanzado, pero sí mándamelo a mí porque no sé. listo, Ujú. profe, gracias. Eso te iba a decir yo también, profe, que no sabía si ya te había llegado o no. Sí. Ujú. Bueno, ¿alguna otra duda o comentario que quieran hacer?
Si no, pues específicamente este era el tema de la sesión de hoy, era esta hora para hablar un poco de esto. Nosotros tenemos otra sesión, si no estoy mal, es a final de septiembre, en la que me gustaría que ustedes ya traigan como avances y podamos discutirlos. También pues yo traeré algunos ejemplos, digamos, prácticos para ir revisando algunos aspectos ya de esos puntos que tienen que entregar, listo. Pero no sé si tengan alguna otra duda, quieran saber un poquito más de alguno de los temas. Profe, de pronto si en la próxima clase se pudiera trabajar con algún ejemplo de otro trabajo, o sea, si me hago entender, con un anteproyecto ya construido, no sé, de algún estudiante de semestres anteriores. Ujú. Para ver qué específicamente. Pues toda la estructura, profe, realmente a mí sí me parece, o sea, igual el estilo de escritura también ayudaría mucho, no sé, sí, o O si ya no hay sé. uno, si la profe pudiera abrir uno en este momento, sería muchísimo, pues, más Lo que pasa fácil. es que yo creo que es muy difícil mostrarles uno porque uno no tiene pues el permiso de ir mostrando los trabajos de los estudiantes este, de lo que ellos presentaron en su momento. Espérame, a ver, ahora lo que creo que es que podemos hacer el ejercicio juntos como estábamos haciendo ahí con respecto a la hipótesis. Es decir, uno puede podemos construir uno desde ese tipo de cosas. Por eso, si tienen dudas, por ejemplo, de redacción, de cómo funcionaría, pues podemos irlo haciendo. Yo sí tengo dudas, profe. Ujú. Sí, cualquier cosa dime. Por ejemplo, el cronograma que se presenta es un cronograma para el semestre, para el tercer semestre o para el año como tal. Para el año, exacto. Entonces, si quieres, déjame volver acá al que estábamos compartiendo. ¿Quién hizo la pregunta? Qué pena, es que no estaba mirando acá. Karen, Karen, Perdone. Karen, profe. Karen, entonces, cronograma. Y volvamos a hacer lo mismo, que implica un buen cronograma, ¿no? Entonces, 9.1, ¿cierto? El cronograma es de todo un año, ¿listo? 9.2 debe implicar las diferentes actividades que se van a realizar, ¿cierto? Pero sinceramente el cronograma es de lo que menos, digamos que hay problema. Generalmente el cronograma es una cosa muy sencilla y más para ustedes. Y luego, fundamentalmente, si ya con el profesor o profesora que trabajan, seguramente les pedirá un cronograma un poco más específico o seguramente no les pida ningún cronograma. Por ejemplo, a mí sí me gusta tener cronogramas, me parece que sirven, pero puede haber profesores que no lo requieran, ¿no? Entonces, debe implicar las diferentes actividades que se van a realizar el año y debe llevar a la finalización del documento. Profe, Entonces, igual, pues, por ese cronograma es necesario conocer el calendario de entrega, ¿no? O sea, creo que a eso de septiembre, octubre, octubre ya sería muy tarde, ¿no? Para el próximo año. yo creo que alcanzas. ¿A octubre? Sí, sí, Bueno, el pregrado sí. sí me acuerdo que eran como 2 meses antes. No, no, no. No, de hecho, em, nosotros hoy, no, la auxiliar se va.
Pero esa es una gran pregunta para auxiliar, es decir, o para Alejandra. Esa se la pueden preguntar, esa es más fácil que se la pregunten a Alejandra o o mándenla por la maestría, seguramente ahí está, ¿no? Entonces, objetivo, fecha, resultado. Si quieren lo pueden hacer así de simple o lo pueden hacer por mes, ¿no? Objetivo, eh, lectura de bibliografía. Generalmente todos son así, del primer capítulo. Ustedes ponen fecha del primer capítulo de enero a febrero, ¿cierto? Resultado, fichas bibliográficas o lo que ustedes hagan. ¿Verdad? Segundo, redacción, primer capítulo, ¿cierto? De febrero a abril, ¿verdad? Resultado, primer capítulo, revisado. Y ahí pues lo repiten, lo repiten, lo repiten. Febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿cierto? Más o menos, Esa era funciona. otra de mis preguntas, pero fue que la interrumpo. Dime. ¿El trabajo cuándo se va entregando? ¿En noviembre o o sea, más o menos cumpliendo con los tiempos? ¿Qué fecha se estaría entregando? ¿Mediados de noviembre? ¿Finales? Yo estoy casi segura. En este preciso instante tendríamos que preguntarle bien a Alejandra, pero estoy casi segura que piense en los finales de noviembre. Casi diciembre se puede ir. Espérenme, yo igual le pongo el mensaje a Alejandra, me da pena pues porque pues estamos por fuera, pero de pronto me responde. Ahora, esto también depende muchísimo de ustedes, de qué tan rápidos sean, ¿no? Pero generalmente un cronograma puede funcionar así, es muy sencillo. Pueden dedicarle a la lectura un mes, a la redacción dos, febrero, marzo, esto les daría abril, esto les daría mayo, junio, esto les daría julio, esto les daría octubre, noviembre, ¿cierto? Entonces más o menos estaríamos así. Enero, febrero, marzo, primer capítulo. Es decir, más o menos piensen primer capítulo revisado para marzo, segundo capítulo revisado para junio, tercer capítulo revisado. Incluso yo diría que lo mejor sería este principio de octubre, teniendo en cuenta que pues ahí están las vacaciones, yo diría incluso octubre. Y aquí sería la revisión final, ¿cierto? Final de noviembre. Ma- Más o menos, este es un cronograma muy sencillo, pero lo pueden hacer así, simplemente no es que sea tan complicado. Y más o menos si tengan en cuenta estas fechas. Generalmente, si ustedes quisieran ir como eso, piensen en un primer capítulo para marzo, piensen el segundo capítulo para junio,
y piense en el tercer capítulo para inicios, mediados de noviembre. Ahora les voy a decir la verdad, de lo que yo conozco los casos, bueno, hay un solo caso de un estudiante que para julio ya había terminado toda la tesis, entonces, bueno, ya no la tuvo, pero de lo que he visto de la mayoría de estudiantes, el primer semestre les cuesta un poquito más y terminan pues metiéndole acelerador lo que es junio y julio, por lo que hay vacaciones, y luego lo que es de octubre a noviembre, por lo que es ya los tiempos para final de entrega. Entonces, eso me parece a mí que tiende a pasar, pero pues bueno, hay más o menos, les diría eso. Profe, tengo otra pregunta. Dime. Eh, ¿Cómo se consideraría que un trabajo tiene un excelente estado de arte? Ya que tú decías, mencionabas ahorita, que pues es algo que es una de las directrices que se deben seguir y pues que estaría bien que un estudiante de magíster cumpla adecuadamente. Eh, Bien, espérame. ¿El estado del arte para el anteproyecto o el estado del arte para la tesis? Para el anteproyecto, profe. Ah, no, para el anteproyecto lo importante yo considero es que entonces volvámonos a nuestro documento aquí y esperen, ya se los comparto. Claro, tú te refieres es a este que te piden acá. ¿Dónde está? Planteamiento del problema, hipótesis, objetivo, estructura de la propuesta. ¿En dónde es que está el estado del arte? Pero sí creo que sí se los piden, ¿cierto? Sí. Aunque aquí no lo veo, pero yo sí creo que sí les pide algo así, porque es que yo lo que veo es que les dice título, hipótesis, palabras, justificación, planteamiento, objetivos. Pues después del planteamiento del problema, sigue el estado del arte. Primero es título, pregunta, hipótesis, palabras clave, objetivos, justificación, planteamiento del problema. Después sigue estado del arte y luego la estructura. Ah, sí, 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 sí. Está diferente, en los cuadritos no aparece, pero aquí sí, y eso es muy importante, exactamente. Objetivo general específico, estado del arte. Bien, yo siento que para que el estado del arte cumpla con lo requerido, número uno, dividan en pequeñas partes lo que van a investigar. Digamos en nuestro ejemplo, la tragedia griega de Sófocles permite una educación sentimental y democrática en la actualidad a partir del manejo de la catarsis desde una perspectiva de Nussbaum. En este sentido, formar desde la lectura de la tragedia de la juventud nos llevaría a ver la relación entre filosofía y literatura. Esto se demostrará a partir del trabajo hermenéutico de las obras en comparación con los principios democráticos de igualdad, fraternidad y libertad. Ahí rápidamente yo veo que, bueno, entonces yo tengo que hacer el estado del arte. Tengo una cosa fuerte que es la tragedia griega de Sófocles, pero yo no voy a trabajar la tragedia griega de Sófocles en sí, sino en relación con una lectura política o sobre la democracia. Entonces yo digo, bueno, sí, ese es el primer tema. Segundo tema, yo digo que es Nussbaum. Entonces yo digo, tengo que meterme con Nussbaum y su reflexión sobre la tragedia y las emociones. La tragedia, la democracia y las emociones. Y yo digo, no, con que, y de pronto me valdría la pena hablar un poquito sobre educación en principios
democráticos. Entonces, fíjate, primero hay que hacer eso, saber en qué partes debo dividir mi estado del arte, no hacer un chorrero, no hablar de todo, sino el estado del arte. Segundo, 7.2, entender que el estado del arte no es, no es hacer la tesis, es decir, no vas a hacer la tesis ya, no es hacer un resumen de los autores principales, es decir, aquí yo qué no haría. No diría quién es Sófocles, cuáles son sus tragedias, no diría quién es Nussbaum, no explicaría la obra de Nussbaum. Eso no sería lo que estaría ahí, ¿cierto? El estado del arte no es eso, pues porque para desarrollar todo el tema está la tesis. Para hacer un resumen, pues eso no nos sirve de nada. Y de los autores principales hablaremos en su momento. Entonces, ¿qué sí es el estado del arte? Debe mostrar un horizonte de las investigaciones actuales sobre cada una de las temáticas. ¿Vale? El estado de arte, el más perfecto sería como el que va mostrando las diferentes perspectivas, pero entonces, ay, vea, de este tema sobre Sófocles se ha dicho esto a nivel internacional, se ha dicho esto a nivel nacional, hay esta persona de Argentina que dice lo otro, este contradice a esto, y fin. De Nussbaum se ha trabajado fuertemente, su mayor trabajo sobre lo de las emociones ha estado por este lado, también ha analizado otros aspectos por aquí, han mostrado tal punto, y de la educación en principios democráticos hemos visto que se ha visto esto y esto, ¿listo? Es decir, de las investigaciones actuales sobre cada una de las temáticas de específicas, es decir, no todo el tema, sino lo que me interesa, haciendo hincapié en las lecturas más importantes, más actuales y que sirven para mi investigación. ¿Listo? Eso es lo que yo hago en el estado del arte, ¿vale? Y yo les diría eso, divídanlo en pedacitos, 2 pedacitos, 3 pedacitos, 4 pedacitos, busquen las referencias bibliográficas y traten de ubicarlas, digamos, como en posturas o en horizontes de lectura. ¿Listo? No sé si te quede más claro. Muchísimo más claro, profe. Profe, Listo. la extensión, más o menos, ¿cuánto sería? ¿De que del estado del arte o de todo el anteproyecto? No, del estado del arte, así como una extensión ideal. Yo creo que eso debe estar en las 4 páginas, yo creo que no más. Pero ustedes les piden un cierto tipo de, venga aquí que estaba mirando esto, cierto tipo de letra. Creo que no, profe. Igual pues yo me basaba en los requisitos que piden las normas APA del interlineado, el Times New Roman. Perfecto, perfecto. Sí, yo creo que un estado del arte adecuado son como unas 4 páginas, pero es que depende más usted qué tan largo redacta o qué tan cortico redacta, ¿no? Es decir, ahí depende. Pero pues el documento final, yo creo que son más o menos 12 páginas. Y generalmente lo más largo es el estado del arte. Yo diría que iríamos más o menos algo así. Profe, otra pregunta. Cuando hablamos de estructura, ¿a qué hace referencia? Ah, ese es el índice de tu tesis.
Que ustedes saben puede cambiar, pero pues es más o menos. ¿Por qué es tan importante eso de la estructura? Porque cuando nosotros como evaluadores vemos, lo que buscamos es una coherencia entre la pregunta, la hipótesis, los objetivos y la estructura. O sea, en la estructura se coloca como los capítulos, los subcapítulos. Ok. Exacto. Entonces, la estructura de mi tesis es, primer capítulo, pues volvamos a nuestro ejemplo. Entonces, espérenme, yo me voy al documento. Claro, entonces, claro, yo entonces ahora voy a hacer mi estructura de la propuesta de tesis. Entonces digo, bueno, ¿con qué arranco yo? Voy a hacer un primer capítulo sobre, voy a arrancar es por Nussbaum. Nussbaum y la revitalización de la tragedia en la educación sentimental y democrática. Bueno, qué título tan grande, yo no me lo aceptaría a mí misma, pero digamos. Entonces, ese es mi primer capítulo, ¿cierto? Ah, bueno, listo, mi primer capítulo es ese. No sé por qué lo quiero volver uno, pero yo quiero que esto sea uno. Entonces vamos a ponerle. Ay, no, este quiere hacer lo que quiera, mandémoslo para que me lo vuelva a numerar, pero como uno. No quiero numerarlo como uno, pero bueno, ustedes saben. Yo después digo, bueno, mi segundo capítulo es Sófocles, eh, la narración sobre la igualdad y la justicia en tal obra, ¿cierto? Y la tercer capítulo, digamos que voy a hablar sobre democracia y tragedia en Edipo, qué sé yo, estoy inventando en este momento. Y entonces digo, bueno, para hacer esto, los apartados o los acápites serían XX, YY. Para este necesito SS, LL y M es un poquito más largo. Y finalmente, Democracia y Tragedia en Edipo tiene dos apartados y después de esto, pues sí, ya vienen las conclusiones, ¿no? Y antes de todo esto, viene la introducción. ¿Listo? Eso es. Ok, profe, gracias. Vale. Y por último, en la articulación con el programa, ¿qué se esperaría que logremos escribir? No, ese sí es un parrafito muy sencillo en el que tú pues asumes pues cuál es la línea de tu trabajo, ¿no? Es decir, el programa tiene unas líneas como filosofía y tecnociencia, filosofía y literatura, filosofía y antropología, filosofía política del derecho, y tú ahí dices, bueno, esto se articula con esta parte del programa porque mi tesis es sobre esto y esto también, esto lo está trabajando. Por ejemplo, en el caso de esta tesis que yo estoy armando, entonces yo diría, la articulación del programa es muy clara con las dos líneas centrales de filosofía y literatura y filosofía política y del derecho, porque justifica el trabajo de Sófocles, que como literato tuvo una versión filosófica de bla, 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 pero además también estamos en filosofía política y del derecho porque los temas que quiero hablar es del problema de la democracia y las emociones políticas. ¿Y ya? Ay, qué calor está haciendo, chicos. Bueno, ¿listos?
Entonces voy a ver si me hago un anteproyecto borrador o algo así, pero cualquier duda, pues así es que los vamos trabajando, ¿no? Es decir, más o menos en este borrador que vamos haciendo. Si quieren, después en la próxima podemos seguir haciendo este que estaba de borrador o lo que sea para irlo trabajando. ¿Listo? Profe, su merced podría compartirnos ese borrador que su merced acaba de hacer en esta clase. En el tablerito que hicimos. Sí, Ujú. Sí, claro. Bueno, entonces que pasen buena noche, sigan pensando pues más o menos que quieren trabajar, comuníquense con las personas que ustedes creen que pueden trabajar, con profesores o profesoras que sientan que puedan trabajar. Cualquier cosa, pues nosotros también desde la coordinación o conmigo pueden hablar si necesitan o tienen cualquier duda y yo pues estaré tratando de responderles. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias por haberse Luego, conectado. profe. Que tengan una Hasta excelente luego, semana. profe. Hasta Muchas luego. gracias, profe Alicia. Hasta luego. hasta luego, profe, muchas gracias. Chao. Luego, profe. Chao.